Ya cerró la pantalla. Sean bienvenidos un miércoles más aquí en Universo en Educación. En esta ocasión, pues como cada miércoles tenemos un conversatorio para ustedes y en esta ocasión pues es un tema bastante importante que debemos de conocer los maestros, los padres de familia y que no hemos tenido tiempo de debatir, y en esta ocasión lo vamos a hacer de una manera pues bastante agradable y en compañía de grandes maestros de las normales de la Ciudad de México. Como cada conversatorio, tengo un coordinador ayudándome a conducir. En esta ocasión está Mildred acompañándome. Mildred, bienvenida. Y pues también tengo a los maestros de las normales. Tratamos de tener de las 5 normales de la Ciudad de México. Nos hizo falta de la de especialización, pero pues les presento a la maestra Esperanza. Ella es de la normal de Jardín de Niños y el día de hoy va a compartir con nosotros sobre el PIN parental. Maestra, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. También tenemos al maestro Alfredo Villegas. Él es de la Normal Superior de México, ¿no? Ya lo habíamos visto y tenido aquí en Universo en una entrevista muy interesante y hoy va a hablar con nosotros sobre el PIN parental. También tenemos al maestro, bienvenido maestro Alfredo, perdón. Gracias, gracias. También tenemos al maestro Felipe Neri. Él es de la Normal de Educación Física, igual apasionado de estos temas. Bienvenido maestro. Gracias, buenas tardes. Y pues no por último menos importante, al contrario, nuestro representante, el maestro Mario Gómez Neri, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, nuestra alma mater, y pues sea bienvenido maestro para compartir con nosotros hoy en este tema. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Bueno, pues sin otro particular, vamos a empezar pues con este tema que es el PIN parental, para que podamos tener un poco de información. Los maestros nos van a compartir sus perspectivas y también un poco de este tema para que vayamos teniendo una idea, pues como pudieran ver o saber, el PIN parental tiene que ver con esta restricción que se puede dar a los padres para los temas que se vean en clases, y viene de la palabra PIN, como lo que tenemos en televisión, de la restricción que puede tener un padre de familia al controlar ciertos códigos de acceso cuando tienen un teléfono o algo así para el contenido. Entonces se tomó esta palabra del PIN, se le puso parental por la parte de los padres y nos da esta restricción o les puede dar a los padres esta voluntad de escoger qué es lo que se le puede enseñar a los hijos en la escuela, qué es lo que no, y restringirlos de pues un derecho básico al conocimiento. Y para eso pues vamos a comenzar. Empezaríamos con la primera ronda, ¿no? Les tenemos una sorpresa para la segunda ronda, pero en esta primera ronda empezaríamos con la maestra Esperanza. Maestra Esperanza, ¿qué nos puede comentar? Pues mira, la complejidad de un tema como esto que ha generado controversias en todos sentidos, pues para empezar, empieza porque se ubica que vulnera los derechos de los niños. Es decir, vulnera la posibilidad de una situación de derecho a la educación, de derecho a la información, digamos, en términos de integralidad de derechos sexuales y reproductivos y demás. Y si bien se reconoce que, bueno, la educación sexual empieza en casa, esto no se puede negar, puesto que en la familia, pues son los primeros, sea sistemática o asistemáticamente, que los papás tengan o no conciencia de un programa que lleven, pues están dando roles, ejemplos, aprobaciones, desaprobaciones, pero es una limitante en términos de la educación ya más programática y formal y sistemática que tendrían que estar recibiendo los infantes, es decir, está limitando la posibilidad de recibir una educación más en un término, obviamente, de una impartición sistemática por parte del Estado, en donde se supone que se está libre de prejuicios, que se está, pues, de una manera más científica, ¿verdad? Más humanista, con un principio de equidad, en donde pues no se está pues en función de una cosmovisión tal vez un poco limitada o incluso pues violentas en cierto sentido o agresiva hacia ciertas situaciones. Entonces por eso es que ha generado controversia. Yo creo que está la suficiencia ante todas estas contingencias que han existido cuando se aprobó, pero que quedó pendiente definitivamente que
se diera una completa desaprobación, ¿no? Porque no es una situación ni equitativa ni para los niños. Es una cuestión en donde quedan vulnerados sus derechos, sobre todo a recibir una educación fuera de estigmas, fuera de situaciones de discriminación, de violencia, incluso por el visto, y por esto es que pues, cree que es un retroceso. Se tiene ubicado Tuvimos ahí un problema con la maestra Esperanza, creo que sí. Ya me iba yo a ir a acercarme al módem o algo, una disculpa, pero bueno, creo que ya, ¿verdad? Sí. Estaba yo ya en el cierre de esta idea, ¿no? Creo que hasta ahí quedé, ¿no? Hasta esta cuestión se ve que en términos de esta perspectiva de género y de equidad para la cuestión de la educación sexual en términos de la infancia. Muchas gracias, maestra Esperanza. ¿Alguien quiere de los maestros añadir algún comentario, una participación al comentario de la maestra Esperanza o esperan su turno? Creo que no. Entonces, continuaríamos con el orden. Maestro Alfredo, lo escuchamos con este tema tan importante. Buenas tardes. Bueno, yo creo que efectivamente de aprobarse esta situación sería un grave retroceso en la historia de nuestro país. Nuestro país como tal, independientemente de su rico antecedente prehispánico y de la cruenta época de la conquista y de la colonia, como tal, como México independiente viene del siglo XIX, y es justo en ese siglo XIX donde Juárez, con las leyes de reforma, le quita todos los privilegios a la Iglesia, constituye un Estado laico, y a partir de pues se declara una libertad de creencias y gradualmente una educación laica. Todo esto que parece menor es muy importante para la consolidación de la modernidad en México. Es decir, un país no puede ser moderno si no tiene como bases el pensamiento libre y el pensamiento y el criterio científico. Y la educación como tal tiene que operar en ese sentido. Otro punto por el cual es particularmente importante para nosotros hablar de este tema es como normalistas. Las normales surgen también en ese siglo XIX, y las normales siempre tienen que atender a esa visión científica, inclusive con una visión bastante positivista en un principio, que ya sería cuestión de otro tipo de discusiones, pero que finalmente primaba la idea de el conocimiento científico, alejarse del pensamiento de la superstición, del pensamiento mágico y demás, que tanto daño le hizo a nuestro país. Yo recuerdo, por ejemplo, una película muy buena, se les recomiendo, Heredarás el viento. Hay como 2 o 3 versiones, ya es antigua. Una de ellas es con Richard Harris, si no mal recuerdo, y es de un maestro universitario en el sur de Estados Unidos, una parte bastante retrógrada de aquel país, más que los del norte, los yanquis, y donde se muestra cómo este maestro tiene que luchar por enseñar la cuestión de la teoría de la evolución, porque tiene una gran resistencia por parte de la autoridad local y por parte, desde luego, por la sociedad mocha y retrógrada que la configuraba. Entonces se llega inclusive a un juicio, a establecer un juicio sobre la pertinencia o no que tendría ese maestro de explicar esta teoría de la evolución, porque atentaba contra preceptos religiosos de la Biblia, de Adán y Eva y demás. Y entonces es como un antecedente, digamos, que nos ponen en ese mismo vértice de análisis. Es decir, no podríamos nosotros permitir eso, porque sería no dar la libertad, que es lo que ellos aparentemente están pregonando, así como pregonaron cuando la reforma educativa, que lo principal eran los niños y entonces pasaban sobre los derechos de los maestros. En este caso, la premisa que ellos implementan es justo la libertad de los padres para educar a sus hijos de la manera que mejor les convenga y para suprimir aquellos temas en la escuela, o para que no sean dados ciertos temas en la escuela que pudieran resultarles perjudiciales desde el punto de vista, como ya lo señalaba la maestra Esperanza, de cuestiones de sexualidad, de género, en fin, de una serie de problemáticas que aún en el siglo XXI
tendrían que estar ya superadas, pero de repente hay muchos resabios de ese pensamiento. Ese pensamiento, hay que decirlo también muy claramente, viene también desde el siglo XIX, todavía estamos anclados mucho en esa medida, y también en el siglo XX, con la conformación del Partido Acción Nacional y con toda esa gran resistencia a la idea revolucionaria, más allá también de todo lo que pudiéramos señalar de qué tan revolucionaria fue o no. Y entonces hubo una gran persecución, una gran demanda por parte de los cristeros, una persecución de maestros, una persecución contra toda aquella gente que no pensaba como ellos. Pensar en este PIN parental sería pensar, desde luego, retroceder el reloj de la historia por lo menos 200 años, ¿no? Por lo menos, o 150 y tantos años. Es decir, si consideramos las leyes de reforma como bastión o como punta de lanza para promover este nuevo pensamiento. Entonces, básicamente yo lo dejaría ahí porque supongo que hay muchas ideas y no me gustaría, desde luego, comerme parte de las que puedan decir. Básicamente creo que con lo que estoy señalando sería mi primera entrada. Si más adelante hay oportunidad, pues ya lo expresaré. Gracias. Gracias, maestro Alfredo. ¿Alguien quiere aportar al comentario del maestro Alfredo o seguimos con sus participaciones? Creo que no. Entonces continuamos con el orden. Maestro Felipe, por favor. Sí, primero, ¿de qué se trata el PIN parental? Es en México una serie de iniciativas que se han presentado en distintos congresos para incorporarlo a sus leyes, digamos, locales. ¿Cuáles son las pretensiones de estas iniciativas? Porque las ha presentado el Partido Encuentro Social, que es la peor alianza que pudo haber hecho López Obrador para llegar al poder, junto con el PAN, como ya lo apuntaba Alfredo, el PRI, y lo grave aquí es que hay incluso algunos legisladores de Morena en Veracruz que han impulsado, digamos, la iniciativa. Esto es, me parece, lo grave. ¿Cuáles son las pretensiones? Inicialmente, se pretende que los padres de familia sean quienes decidan si sus hijos o no reciben educación en temas de sexualidad, reproducción y género en las escuelas de educación básica. Esto pese a que existen una serie de problemas de embarazos infantiles en adolescentes, de violaciones, porque cuando apunta esperanza de que la educación sexual empieza en casa, ahí uno debería de prender las antenas y decir, a ver, el problema es la diversidad de violaciones que ocurren en la casa, por lo cercano. Las estadísticas que ha presentado, por ejemplo, Rita Segato, que es una historiadora una estudiosa de estos estudios de los violadores, desde Tijuana a la Patagonia, con entrevistas que ha realizado, el 80 o el 90% de las violaciones infantiles ocurren en casa, por lo cercano. Y luego entonces no tener informados a los alumnos sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, a mí me parece que es un crimen, una embestida, como bien lo apunta Alfredo, protagonizada por una serie de grupos conservadores que han mantenido el poder, no desde el 19, yo diría desde la época de la colonia, digamos, a la actualidad. Este grupo de conservadores o ultraconservadores, empresarios, gente de dinero, gente de poder, dueños de los capitales, lo que quieren es mantener un estado de cosas, y ese estado de cosas está basado en una serie de creencias de cada familia, de fanatismo, de moral única, de reivindicación, de revictimizar incluso a las víctimas. Si esto llegara a pasar, si estas iniciativas, digamos, locales llegaran a pasar, vamos a tener un problema serio, y el problema parece que es que va a atentar después con el problema de la creatividad. Un maestro que trate de enseñar un tema de creatividad, ahí se va a complicar el asunto, porque esto va a limitar la imaginación, la sensibilidad, la cuestión colectiva, la empatía y la cercanía entre los otros niños, que eso es a lo que va uno a la escuela. La escuela lo educa a uno delante de otros compañeros, porque uno va a la escuela y uno tiene la fortuna de conocer a gente como Alfredo, como Esperanza, ahora como Mario, y Alfredo ha leído, ha escuchado música, tiene una cultura muy importante y uno aprende de todo esto.
Cuando uno platica con Esperanza, uno aprende de las luchas feministas, de lo que ha pasado con las mujeres en este país. Es decir, uno va a la escuela a aprender, a abrirse al debate, a abrirse a las mentalidades, a abrirse a la discusión, a construir un colectivo. Y el problema de esta iniciativa, a la hora de concretarse, me parece que va a limitar y va a atentar y va a obstaculizar el pensamiento, va a propiciar una especie de discriminación, de racismo, de homofobia, de xenofobia, de individualismo, de aislamiento y fragmentación de la realidad. Es decir, el fin parental, en el fondo, deberíamos de entenderlo, me parece, como el episodio de una lucha de clases, donde esta lucha de clases, la clase alta, por decir la burguesía, está promoviendo pensamiento único. Y estos pensamientos únicos ya los vimos en la historia, nos conducen a los totalitarismos, a la fragmentación. Ya lo decía Alfredo, nos llevó en este país a una guerra cristera, a una guerra donde se separaron las familias y donde se le declaró una guerra a todas las diferencias, ya sea por tu forma de vestir, por tu manera de sentir, por tu color de la piel, porque en este país hay una gran, digamos, discriminación por el color de la piel, por tu situación económica o por tus capacidades físicas, intelectuales o lingüísticas, y ahí no hay una tolerancia, digamos, a este asunto. Hasta ahí lo dejo en esta primera participación. Gracias. A usted, maestro Felipe. ¿Alguien quiere añadir un comentario o pasamos con el siguiente? Creo que no. Maestro Mario, lo escuchamos, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Laura. Pues bueno, rápidamente agradecerles a ustedes y bueno, a su página de Universo Edu, que pues tiene estas iniciativas donde pues los alumnos principalmente son los que ponen sus curiosidades y nos dan precisamente los temas que quieren pues hablar, ¿no? A mí me parece estupendo esta iniciativa y más que además nos permite conocernos entre maestros de las normales, que pues no hay otro espacio, esto es casi, yo diría, genial, ¿no? Que bueno, y de las pocas cosas que podríamos agradecerle a la pandemia. En cuanto al PIN parental, que es el tema que nos convoca hoy, me parece que pues hay que ver muy bien cómo se mueve, como ya lo dijeron los maestros, la verdad, esta parte política, que es una parte macro de las grandes ideas confrontadas, por supuesto, entre este conservadurismo, puritanismo, confrontado pues con los que tradicionalmente defendemos un poco más las libertades, en general la libertad de elección, llámense liberalistas, todo el tipo de liberalistas, no específicamente los económicos o los neoliberales, que bueno, ya se ha hablado mucho de qué tan conservadores son más que liberales, o es cuestión ya de discusiones políticas y de definiciones, pero lo que es un hecho es que, bueno, de esta parte macro, sí, claro, tiene un sustento ahí, hay incluso, bueno, por ahí hablaba el maestro Alfredo sobre, pues, 200 años en la historia, pues estamos hablando de fuerzas que trascienden hasta las propias generaciones, es una lucha ahí histórica, si se quiere ver, entre los que queremos más libertad y los que más bien quieren conservar un poco la historia. No quiero llamarles conservadores porque tampoco creo que sea esta cuestión tan simplista, creo que todos somos conservadores también ya a nivel personal de algún modo en algunos temas y otros somos más liberales. Pero yo quiero más o menos poner ahí en claro la estructura de lo que estamos hablando, que es el PIN parental, fundamentalmente visto como una especie de censura a algunos temas, a algunos contenidos dentro de la escuela, ¿no? Vamos a recordar que la escuela es un poco esa bisagra, esa puerta de salida de los niños desde la casa, que es pues sí, hay el lugar en donde las costumbres de la familia, las tradiciones familiares, de alguna forma también como parte de una cultura, pues se le dan al niño. Pero, bueno, en México hay una película clásica que se llama El Castillo de la Pureza, ¿no? Que precisamente nos ilustra muy bien cómo un padre pues quiere de algún modo nunca dejar salir a sus hijos, lo cual, que si bien este nido del hogar es muy necesario, este nido de amor, si se quiere, es muy necesario en un momento, en los primeros años sobre todo, a medida que la persona va creciendo, pues le va quedando chico
y pues lo que en algún momento es una virtud, que es tener una casa segura, pues para que no esté tampoco a la intemperie o cualquiera pueda abusar del niño, se vuelve precisamente lo contrario en cuanto el niño va creciendo, porque ahora resulta que el problema ya no es que entren los peligros, sino que uno salga, pues no a los peligros, sino uno salga a aportar lo que uno debe aportar al tercer escalón, que es la sociedad, ¿no? Primero estaría la familia, después la escuela en medio, y tratando de introducir al niño y, bueno, a los estudiantes, precisamente para que puedan acceder a ese nivel de la sociedad, que es, al final, creo que el objetivo de la escuela, crear ciudadanos, no crear pues buenas amas de casa o buenos, no sé, personas que sepan defender su casa nada más, es decir, la escuela va a venir a ser esa puerta de salida al mundo de los niños, y pues al final se ve, además de por quienes lo están promoviendo, que por definición este PIN parental se piensa siempre como en su parte de restricción, ¿no? Es decir, ¿qué les va a aportar de mejor a los niños? Pues nada, o sea, no es una alternativa, sino una simple restricción, y quedarse en esta negatividad de las cosas, nada más, pues no, pues, sabemos pues a dónde nos lleva, que es pues a que se va acumulando en la cabeza de los niños lo contrario, ¿no? En lugar de mantenerse precisamente puros, como almas puras, pues lo que sucede es que se vuelve la persona mucho más resentida, por supuesto tímida, y con, bueno, una serie de problemas psicológicos que causa el encierro. ¿Por qué? Porque en algún momento tiene que salir a la sociedad, y si no sale con las mínimas armas necesarias, por un lado puede ser, por supuesto, victimario, hasta sin saber, porque no sabe de qué se trata la sociedad, o bien puede ser pues la primera víctima a la cual otra persona con mayor malicia, con una mínima malicia normal en la calle, pues se aproveche de él. Gracias, maestro Mario. Pues en esta primera ronda, como vimos, ya nos comentaron, ya nos platicaron cuáles son sus perspectivas sobre el PIN parental. Antes de cerrar, pues quisiera igual compartir que precisamente por ser aprobado en España, ya como siempre migramos modelos extranjeros, ¿no? Se aprobó en uno de los estados de España, se sigue peleando en las cámaras de diputados de España que se quiera aplicar a otros. Ahorita solo es vigente en uno. También migramos ese PIN parental, y ahorita igual estaba la iniciativa, si mal no recuerdo, me equivoco, alguien me corrija, es en Nuevo León, en donde se estaba queriendo aplicar, ¿no? Y donde empezó ya este movimiento hacia el PIN parental, que de alguna manera pues reprime el acceso a todo el tipo de información que sea ideológica, ¿no? Visto desde qué perspectiva, ¿no? La ideología de creer en algo o de alguna preferencia, la diversidad. No estamos hablando de planes de estudio que hemos visto que como normalistas se nos aplican y se deben de aplicar en las primarias, ¿no? Abiertos a la diversidad, y con este PIN parental pues sería como un candado de qué no puedes dar, aparte de empoderar a los padres de familia en el sentido de qué vas a dar todo el tiempo en las clases, ¿no? Cuando existe una libreta de cátedra, pues sería ese mi cierre y mi participación en esta primera ronda. Pasaríamos a una segunda, en la cual pues mi compañera Mildred me va a ayudar. Tenemos igual ahí de invitados algunos alumnos de las normales, y pues ellos ya nos irán haciendo sus preguntas en esta segunda ronda, que los maestros nos compartan alguna información, y si tienen alguna desde el principio para detonar, pues sería agradable que nos la compartieran. Entonces, Mildred, pues te dejo esta segunda ronda. Sí, gracias, Laura. Y agradecer los comentarios de los maestros que nos enriquecieron la visión que tenemos, ¿no? O tal vez la escasa información que teníamos la pudieron ampliar. Entonces, bueno, no sé mis compañeros que ahorita van a empezar a entrar, pero o por lo menos para mí fue un concepto nuevo enterarme. De hecho, este fin de semana, o sea, literal, PIN parental nunca lo había escuchado, y escucharlo ahora y tener que investigarlo me llenó de muchas preguntas, ¿no? Entonces, quiero creer que mis compañeros igual tienen algunas que hacer para ustedes. Entonces, damos apertura para esta segunda parte. Entonces, bueno, tenemos a Erika, a Fernanda, a José, a Carlos, a Diego Bautista, a Jaidiani, espero haberlo pronunciado bien, y a Diego Aguilera.
Si alguno nos quiere compartir sus preguntas. Yo quisiera, bueno, yo soy hermano de Haideni. Haideni está aquí, está conmigo. Y yo soy estudiante de la UAM Xochimilco en psicología. Y tenía bueno, o sea, se me hizo muy importante las aportaciones de los profesores anteriores y tocaban un tema muy importante sobre la autonomía de los hijos, ¿no? Por ejemplo, el PIN parental podría implicar el hecho de que el mundo, como se le conoce, o el mundo o las posibilidades de interacción con el mundo del niño se van a reducir muchísimo. Y eso tiene implicaciones en la autonomía muy importantes. Eso se me hace muy, muy importante que lo hayan mencionado y es muy importante, supongo. Y por ahí sería una pregunta, ¿no? ¿Qué implicaciones en la autonomía de los niños tendría eso, no? ¿Alguien de los maestros que nos quiera contestar? Pues desde luego que pareciera natural que y no pareciera, es natural que los padres brinden una primera educación, pero como ya señalaba primero Neri y después el maestro Mario, me parece que dejarlo de esa manera es cerrarle las puertas a la escuela como esa gran posibilidad que curiosamente tiene una doble vertiente. La escuela, sobre todo la básica, tiene una vertiente ecualizadora, es decir, tiende a homogeneizar, digamos, lo que ahora llaman pomposamente las competencias, yo diría las capacidades, las posibilidades, una búsqueda de equidad, una búsqueda de integración social, de identidad, perdón la repetición de la palabra, con los valores nacionales, con los valores universales. Y por otro lado, la escuela debe promover la diferencia, no como se maneja curiosamente en muchos de los planes recientes en las escuelas, no la diferencia en términos de individualismo, en términos de no pensar en los demás, sino la diferencia en términos de que yo tengo en común, como lo tenemos ahora todos nosotros, tenemos en común el normalismo, pero tenemos diferentes formas de pensar, diferentes posicionamientos y diferentes ideas respecto a muchos temas, no solamente a este. Entonces, esa posibilidad que se les quitaría a los niños, sí impactaría desde luego en esa, yo no llamaría tanto autonomía, sino en esa posibilidad de crecer. El niño, si nos atenemos a algunos modelos de educación moral o de desarrollo moral, pues tiene necesariamente que empezar por una visión heterónoma, una visión que viene de fuera y que regularmente viene de los padres, donde se nos va indicando qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la escuela, más allá de moralizar, nos va a proponer principios éticos donde podamos reflexionar sobre las cosas, sobre el estado de las cosas, sobre el estado de la justicia, de la injusticia, de la homofobia, no sé, de la violencia intrafamiliar, toda la desprotección que tienen las mujeres ante tantos pues, delincuentes sexuales y demás. Entonces, no solamente es aprender matemáticas, no solamente es aprender español o los temas regularmente que son muy importantes, no lo estoy criticando, pero también es un principio ético que nos funda, que nos promueve hacia una ciudadanía, como platicaba el maestro Mario, y que en ese sentido esa ciudadanía me parece que es todavía muy pobre en nuestro país, y si la llevamos a esos límites, pues quedaría en un nivel de pobreza todavía mayor. ¿A qué me refiero con pobreza? Nuestra escuela, perdón, nuestra sociedad, muchas veces, y duele decirlo porque somos maestros, no se educa tanto en las escuelas, sino en una familia, lo cual sería digamos, un privilegio que tendrían que tener natural y también social, digamos, también constituido como tal en la ley, sino que muchas veces esa sociedad está educada por los medios de comunicación, está educada en las misas de cada 8 días, independientemente de las religiones. No me quiero meter en ese tema. Justamente se habla de una libertad de creencias. La libertad de creencias también nos funda. Cada quien puede creer en la religión que quiera. De esta manera se estaría propiciando una visión unilateral del mundo, una visión a partir de lo que algunos piensan que es un daño, cuando ha sido una lucha no solo en México, sino en el mundo, el avance que se ha tenido en muchos sentidos, que queramos o no, tenemos ahora privilegios de tipo social, de tipo científico, que no se tuvieron en siglos anteriores. Y también tenemos, desde luego, otro tipo de problemáticas que antes no se padecieron. Es decir, no se trata de regresar el reloj, perdón que haya por segunda ocasión utilizado esta metáfora, pero es que sí es.
regresar eso es como regresar nuevamente al prejuicio por encima del juicio, al miedo por encima de la razón fundadora, a la falta de diálogo por encima también de lo que nos constituye, que es justamente esa razón dialógica. Entonces, desde luego que hay muchos puntos de vista. Yo no dudo que algunos padres lo podrían hacer muy bien, no dudo que muchos alumnos, no sé, algunos pudieran poder ser educados aún al margen de la escuela. Me acordé de las ajedrecistas, las hermanas Polgar, que su papá se dedicó a imbuirlas en el ajedrez para que llegaran a los grandes niveles a los que llegaron, sobre todo Judith, y prescindió de la escuela y él la educaba por fuera porque decía que era más interesante que aprendiera el ajedrez. Es un caso atípico que puede ser visto como algo que se logró sin escuela, y la muchacha, señora, ahora pues ya tiene sus grandes potencialidades y cualidades con su IQ muy desarrollado, que por cierto tiene. Pero en términos generales la escuela nos va a socializar, nos permite esa posibilidad de humanizarnos, a través de la palabra, a través de la poesía, a través del pensamiento diferente, a través de la divergencia. Es decir, el odio se incuba, y el odio se incuba cuando empezamos a ver al diferente como peligroso, cuando empezamos a ver al que piensa distinto a nosotros como alguien que está atentando contra nuestra seguridad, cuando es al contrario, cuando es hecho de buena manera, el que piensa diferente a mí me enriquece, y yo también lo puedo enriquecer. Es decir, si somos muchos, pues es más el enriquecimiento. Entonces, la escuela en ese sentido es el puente, como decía el maestro Mario, ya iba a decir Carlos, pero el maestro Mario es como una bisagra, como una puerta que se abre y nos da todas esas hermosas posibilidades. Quitarles a los niños eso sería muy lamentable, porque sería dejarlos expuestos a una visión unilateral de las cosas, a una visión llena de prejuicios, muchas veces orientada por los medios, por los principios religiosos, muy respetables, pero que no son los que tienen que ver con el tipo de educación de la que estamos hablando, y también pues expuestos a estos medios que estamos utilizando ahora de buena manera. Pero imagínense todo esto si no se tiene pues ya no digamos una inducción, sino una socialización de los conocimientos y de todo lo que nos hace constituirnos como humanidad, pues sería muy lamentable, ¿no? Ahí lo dejo por lo pronto, ¿no? Gracias, maestro. ¿Alguno quiere añadir algún comentario? Sí, a mí me gustaría decir algo. Sí, maestro. En este asunto de la autonomía, me parece que la autonomía te lleva al tema de la libertad. El tema de la libertad en términos de los hijos, que era la pregunta que planteó mi compañero. Y la pregunta también es, ¿de quiénes son los hijos? La Iglesia ha argumentado que los hijos son, digamos, de Dios, y Dios le confiere, digamos, a la familia, a los padres, el cuidado y el crecimiento adecuado de estos hijos, y luego entonces los hijos serían de la familia. Pero la libertad o es, digamos, radical o no lo es decir, existe o no existe. Y la libertad es hija del pensamiento filosófico y revolucionario francés. Y luego entonces es importante que los hijos, que los individuos como individuos crezcan en una lógica de pensamiento, en esto que planteaba Kant: atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a pensar fuera de la caja, digamos, que te mantiene, digamos, todo el tiempo enajenado, pensando, digamos, las cosas que te dictan. Y luego entonces es importante el asunto de la libertad individual, pero también es importante el asunto de la libertad familiar, porque cada individuo que va a la escuela, cada individuo que va a socializarse, también le permite enriquecer, digamos, a las familias. Y a mí me parece que una de las instituciones que reclama libertad, educar para la libertad y no para la normalización, para el sometimiento o para la tradición, me parece que son las escuelas normales. Esto que dice Mildred me ha llegado de manera muy sentida cuando dice: yo acabo de enterarme de este asunto del PIN parental, pues porque en las escuelas normales hay es otro lugar, digamos, muy tradicional, donde no se discuten este tipo de cosas, donde no nos hemos planteado, digamos, estos poderes que están en lucha para apropiarse, digamos, de las conciencias, porque las conciencias de los infantes se convierten en un arma
en una herramienta poderosa para determinados fines sociales y de una clase específica en particular. Miren que tener a alumnos sometidos, alumnos trabajadores resignados, trabajadores endeudados, trabajadores acríticos, trabajadores, pero además resilientes, trabajadores explotados, pero además con la obligación de ser felices, de estar contentos, ¿no? Me parece como muy peligroso en esta agenda que empiezan las escuelas normales a empujar, que es el asunto de la resiliencia, la educación emocional, y uno debería de tener, ir con tiento y ir con pinzas en este asunto. Entonces la libertad sí también requiere que llegue a las escuelas normales, porque ya lo han apuntado algunos, las tradiciones de las escuelas normales, sobre todo sobre los padres fundadores del siglo XIX que las constituyeron, me parece que todavía están ahí, todavía con bases muy religiosas, todavía si uno escucha los himnos de las escuelas, son himnos todavía muy religiosos, hablan del espíritu, hablan de la fuerza, la guía, la sangre, los crisoles. O sea, ahí hay un asunto que tendríamos que ir desmontando poco a poco y con calma. En fin, ahí lo dejo. Gracias, maestro. ¿Alguno más quiere añadir algo? Sí, yo quisiera subrayar también, bueno, varias cosas. Para empezar, el término, ¿no? La pobreza que tenemos de PIN, o sea, es triste, ¿no? Pero bueno, ante esta situación que vivimos, ya todo el lenguaje se está, por desgracia, empobreciendo o haciendo como referencia a esta cibernética, o sea, como si un ser humano fuera un dispositivo, ¿no? Al que hay que ponerle el PIN o la contraseña. Entonces, desde ahí se me hace el término vergonzoso, ¿no? O sea, porque es una cosificación triste, muy triste, ¿no? Entonces, otra vez, otra vulneración más en torno a una deshumanización o a una limitación de un derecho en donde se convierte o se tiene que estar en función de un permiso o de una autorización para dar luz verde, ¿no? Bueno, triste. Luego, otra situación también que refleja esta limitante, bueno, ya el maestro Mario comentaba esta cuestión de conservadurismo y demás, y no entonces quiero entrar en la polémica de esto de si es de conservadores o no, porque sí todos querremos conservar algo, ¿no? Mínimamente el trabajo y el salario. Colegas educadoras, por ejemplo, del nivel preescolar, desde hace años tienen problemáticas cuando dan educación sexual, como si solo se diera educación sexual cuando se habla de aparato reproductivo, ¿no? O de nombres del cuerpo, de las partes del cuerpo. Como si no se diera educación sexual cuando se habla del trabajo o de las ocupaciones o de los roles de género, en fin, ¿no? Pero bueno, suponiendo que solo se da educación sexual cuando se dan ese tipo de contenidos, hay colegas que tenían que pedir autorización, ya no era el PIN, pero sí era la autorización escrita, ¿no? Es decir, sí iban a estar los papás autorizando que, o no, solo si viene una sexóloga especialista, o al contrario, no, si viene una sexóloga, pervierte a los niños. ¡Qué barbaridad! O sea, les quita la pureza, la ingenuidad, ¿para qué los contamina ya para hablarles de abuso sexual? ¡Qué barbaridad! Eso es para niños tan pequeños del nivel preescolar, ¿por qué se empieza a ensuciar su sagrada infancia, ¿no? Entonces, cuando sabemos, como decía el compañero Felipe, que precisamente las cifras de abuso, de incesto y demás vienen de casa y vienen desde la familia por toda esta falta de información y de prevención de la violencia sexual, ¿no? Entonces, hay todo este retroceso, por eso se insiste en términos de que, y no es solo con los colegas normalistas, colegas psicólogas, o sea, cuando precisamente me invitaron a este programa y empecé a hacer
hacer mi microencuesta entre colegas y le dije, oye, a ver, ¿cuál es tu opinión desde la psicología? Y me dice, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo? Y personas que se dedican a la educación sexual, a la atención a este tipo de problemáticas y demás, desconocen por completo esta polémica, ¿no? Entonces, por eso es que creo que es ahorita candente, importante que tomemos esta conciencia y que tomemos postura, porque el avance de la derecha, pues, deja venir escenarios que hablan más de estos retrocesos, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, maestra. Maestro Mario, ¿quiere participar? Sí, me gustaría. Bueno, primero, ¿de dónde viene esta expresión de PIN parental, no? La verdad es que pues, primero el PIN, lo primero que yo recuerdo que se utilizó fue para los cajeros automáticos, ¿no? Es decir, brindaba seguridad porque solamente yo tenía el control de quién me daba el dinero, ¿verdad? Y quién sacaba de mi cuenta. Si yo autorizaba a alguien, podía mandar a alguien, le doy mi PIN de mi tarjeta, de hecho todavía se utiliza, NIP, PIN, y bueno, ahora son un poco de cosas más complicadas con el token, etcétera, pero al final lo que va es que yo tengo el control, ¿no? Es decir, no, nadie más. Entonces, el PIN parental, por supuesto que estaba pensado para uno que es el padre, al final el tutor y el responsable, pues proteger a los niños. En el caso yo, claro, he utilizado y lo utilizo todavía el PIN parental, y me refiero al cibernético, con mis hijos porque, bueno, una es menor de 15 años, tiene 13, y pues hay contenidos que sí son muy violentos, ¿no? Yo, qué cosa a mí, lo sexual no me tiene muy preocupado, me preocupa lo violento, ¿no? Por supuesto que a veces tiene que ver con lo sexual, me preocupa que vean asesinatos, que vean ejecuciones, incluso está peor a veces las noticias, ¿no? La verdad es que yo trato de ver también qué cosa ven o estar acompañando a mis hijos para ver qué ven las noticias, porque, bueno, una vez tuve un incidente muy feo que, bueno, cuando pasó esto de Omar Gaddafi hace años, mi hija estaba chiquita y de repente estaba viendo sus caricaturas y ponen el corte informativo de Omar Gaddafi y la cabeza por ahí arrastrándose. Sirve el PIN parental, ¿no? Ahora, ¿qué sirve? Precisamente esta es la parte que yo quisiera pues poner un énfasis, ¿no? De cómo debemos pensar éticamente y no solo moralmente, para no volverse moralistas, ¿no? Que es un poco lo que veo que también los maestros están diciendo. El pensamiento ético para mí tiene que ser estrictamente dialéctico, ¿no? Es decir, yo te digo ahorita que no está bien que a lo mejor tengas relaciones sexuales, ahorita que tienes 10 años, no está, o sea, no estés pensando en cómo tener relaciones sexuales, es decir, piensa en conocer tu cuerpo, piensa, etcétera. Igual que le podría decir a mi hija de 15 o 20 años, pues ahorita no te cases, ¿no? Pero eso no quiere decir, es malo casarse, ¿no? O sea, el pensamiento dialéctico es un poco contradictorio porque después los hijos te dicen, oye, papá, pero me acabas de decir que es malo, pues, ¿cómo que ahora es bueno? Bueno, precisamente la moral es como fija, y hay cosas malas y cosas buenas, ¿no? O sea, si me preguntan si el sexo es malo o es bueno, pues diría, bueno, para empezar, depende con quién, ¿no? Yo creo que cualquiera, y depende cuándo y dónde y a qué hora. Es decir, tenemos un pensamiento complejo y dialéctico, que es lo que en realidad es el pensamiento ético realmente, ¿no? Tomar en cuenta muchas cosas y no solamente decir esto está bien, esto está mal. Y me parece que ese también es la razón de ser de los maestros, ¿no? O sea, ¿por qué no nos puede sustituir una computadora? Pues porque no es capaz todavía de procesar tantos datos y tantos contextos como para que nos den un buen consejo. Un maestro pues tiene más posibilidad, hoy está lloviendo. Son cosas que todavía tenemos los humanos en ventaja, ¿no? Con estas computadoras, y que efectivamente, como dice la maestra Esperanza, no se puede reducir nada más a un pin de yo quiero y yo no quiero, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sexualidad sí? ¿Por qué sexualidad no? Y bueno, el debate debe seguir abierto. La otra parte es precisamente entrando en esta dialéctica, cómo la inocencia, vaya, nadie quiere adultos inocentes en ese sentido o cándidos, ¿no? No, o sea, la verdad es que no nos sirve en esta parte de ciudadanía que también nos decía el maestro Villegas. No queremos ciudadanos cándidos, inocentes, maleables, así como niños, ¿no? O sea, queremos ciudadanos conscientes. Es un error pensar que de la inocencia solamente si yo le enseño algo, lo voy a pervertir, ¿no? O sea, no, espérate, existe la inocencia y el contra no es la perversión. El contra de la inocencia, lo contrario, y vuelvo a lo dialéctico, es la conciencia. O sea, es pasar a los niños de la inocencia a la conciencia.
no a la perversión. O sea, perversión es violar a un niño. Eso es perversión y de las grandes. Enseñarle sexualidad, su sexualidad, o sea, no es una interacción sexual del maestro con el niño, es enseñarle que él tiene una sexualidad y que la va a ir a practicar cuando él tenga que hacerlo en algún lugar, ¿no? Y bueno, para no abusar de la palabra, diría, bueno, que precisamente esta búsqueda de la conciencia es algo que me parece que dos autores son muy importantes por esto de la libertad. Ya mencionaba el maestro Felipe a Kant. Me parece todavía Hegel, por ahí en la filosofía del derecho, habla y dice, la educación es la liberación, ¿no? Ahí está, por ahí me parece que es el parágrafo 185, por ahí. Educación es la liberación misma, es decir, esta toma de conciencia pues va a ser precisamente lo contrario de la opresión que Freire precisamente ve muy bien y entiende que eso es lo que hay que, ese es el fin último, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es personas que quieren seguir manteniendo oprimidas a otras personas, y eso va contra todos los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos tienen niveles, ¿no? Es decir, el primer nivel, pues es la libertad, la igualdad, eso está muy claro en los primeros. Después hay derechos humanos de segundo, tercer nivel o cuarto, que son ya los derechos culturales. Es decir, tu cultura y tu religión están permitidas siempre y cuando no atenten contra la igualdad y contra la libertad y contra esos primeros que son básicos. Muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o pasamos a otra pregunta? Yo. Hello. Bueno, quería como aportar antes de la participación del maestro Neri, pero mejor me esperé, lo que comentaba la maestra Esperanza, ¿no? De hecho, en datos, ¿no? En México, el 45% de las víctimas que sufren abuso sexual en la infancia, ¿no? No son conscientes de que sufrieron un abuso hasta que entran a la secundaria o la preparatoria y tienen esta educación sexual y entonces dicen, ups, o sea, creo que alguien abusó de mí en cierto momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no había esta parte de la educación sexual que te diga, hay ciertas partes que no se puede tocar, que no te pueden tocar, que no te pueden hacer. Va en la parte de la educación sexual. Eso en un primer momento, y en un segundo plano, ya aterrizando a la mejor a nuestra realidad, como lo que comentaba el maestro Mario, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo con mi hermana, hay una hipersexualización de las cosas. Y entonces yo creo que entonces el conservadurismo, si lo podemos denominar así, es el que le tiene miedo a que ya todo está tan hipersexualizado que se haga como no una orientación, sino que le estés dando más opciones. Yo lo veo en esa perspectiva, ¿no? No quieren que tengan todas estas opciones ni toda esa educación, porque más que la perversión es como seguir apoyando la hipersexualización. Ya hay niños, ¿no? A mí me tocó en las prácticas, ya lo platiqué en algún programa, que son niños de 5º año y te agarran una pompa porque ya tienen esta hipersexualización que a lo mejor sientes, son de primaria, son inocentes, te lo esperas de los de secundaria. Y no es así, ¿no? Pero entonces tampoco si no le enseñas qué tiene que ver, qué siente al querer agarrar a otra persona, entonces estás haciendo que esa represión se convierta en un futuro, si no hay esa educación, en algún abuso o en un mal uso de su propia sexualidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tener muy puntual que sí tiene que haber una educación sexual en diferentes ámbitos y que la diversidad que se está tratando de plantear en las escuelas no solo sea cultural, sino que también sea sexual, ¿no? Porque estamos es que los indígenas y las diferentes culturas y apreciar toda esta parte cultural. Entonces, si hablamos de cultura es apreciar todo completo, la diversidad completa, no lo que entre en tu perfil o lo que quieras como campaña promocionar, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una participación. Gracias, Lau. Maestro Alfredo, lo escuchamos. No sé si querías hablar, Neri, primero. ¿Ibas a participar, Neri? Adelante, Alfredo. Muy rápido, de algo que se señalaba, tú lo señalaste, de que como en nuestras escuelas normales son temas que de pronto no se tocan, y de cómo de repente vivimos en ciertos arcaísmos ya que tendrían que estar rebasados. De repente esta idea del conocimiento
si bien tiene que estar fundada en la ciencia y en cierta norma, pues somos escuelas normales, de pronto eso parece que nos impide ver un poquito más allá de nuestras narices y nos hace maestros reproductores de contenidos, maestros reproductores de programas, y nosotros muchas veces lo fomentamos dentro de las propias escuelas normales. Es decir, lo que platicaba Esperanza, de que muchos maestros no estaban enterados, yo también te lo digo, Esperanza, yo me enteré por Neri, y creo que soy una persona informada. Entonces, cuando me dijo del PIN parental, pues a mí también me sonó así como a playazo con que se come. Si lo pensamos en personas que tenemos cierto nivel de información o de cultura, que creo que todos los que estamos aquí lo tenemos, ¿qué pensar de gente que no tiene el menor acercamiento a los textos periodísticos serios, a las revistas de información o de divulgación científica, etcétera, o de reflexión política y demás? Entonces, eso es muy importante porque nosotros en las escuelas muchas veces reproducimos esas formas o patrones de conducta, de represión, de miedo, de aislamiento de la realidad. Y el alumno que se va a enfrentar después enfrentar es una palabra también medio de esa tradición normalista antigua, porque no vas a pelear con nadie. Sí tienen que asistir a sus grupos de clases y encontrarse con una realidad donde muchas veces lo único que les interesa es tener todo este manejo administrativo, cumplir con las calificaciones, ahora con esta nueva modalidad que se está ocupando, pues entregar reportes, entregar avances, entregar evidencias y toda esta cuestión, y no se piensa más allá. Yo siempre como maestro, sobre todo de la licenciatura de formación cívica y ética, lo que les digo es, tú piensa siempre en lo global, piensa deductivo, no inductivo, no pienses conocimiento o con aprendizaje esperado tras aprendizaje esperado, sino piensa realmente qué tipo de país quisieras construir a partir de lo que vamos viendo o lo que vas aprendiendo en tus diferentes cursos, y a partir de ahí velo como deshebrando. Es al revés, es primero tener una visión teleológica hacia dónde queremos llegar, una filosofía de la educación que no cuenta este país desde hace muchos años, sino simplemente políticas educativas, que es la práctica de cómo operar cierto programa o cierta cuestión. Ahora, también, ya nada más para cerrar, tampoco quiero abusar de la palabra porque somos varios, es muy importante ver esta situación en términos de cómo la derecha se mueve, digamos, por debajo del agua, o sea, son pasos que van dando, no hacen tanto ruido, cuando lo hacen con estas cuestiones de frena y demás, cosas que los hacen ver patéticos, y que creo que inclusive le abonan más a aquel que están criticando con este tipo de manifestaciones, pero bueno, ese es mi punto de vista. Se mueven muchas veces bajo la sombra, y se mueven desde luego con una gran serie de recursos a través de los canales de televisión, a través de muchos de las redes, de las fake news. La gente, yo veo de pronto en los amigos que tengo en Facebook, algunos exalumnos, algunos no fueron míos, pero se han ido agregando, y son cosas que de pronto sin ser nadie yo para criticar, tienen posiciones tan, no sé si conservadoras o regresivas, de miedo, de descalificación ante temas como el aborto, ante temas como la homofobia, ante cómo se descalifica a las personas que apoyan a un cierto presidente o una cierta ideología. Yo, por ejemplo, a lo mejor no es correcto que lo diga en este momento, yo voté por López Obrador y tengo una gran decepción, pero no me arrepiento porque yo no hubiera votado nunca por los otros, mucho menos, ni por Anaya, ni por Mitt, ni por ninguno de ellos. Creo que es un paso que dimos nosotros como sociedad y en todo caso tendríamos que recuperar lo que tengamos que recuperar hasta que le atinemos. Pero esa es otra cuestión. Entonces, ese mecanismo que tienen ellos de irse introduciendo en la mente a través de telenovelas baladíes, de temas disque románticos, de unas situaciones de miedos moralinos, muy ridículos, con Eugenio Derbez y todos estos filósofos que tienen por ahí, Broso y demás, es muy peligroso si nosotros no tenemos las herramientas necesarias, y las herramientas necesarias nos las da la lectura. Y como maestros tenemos la obligación de ir más allá de los programas, o sea, y yo les digo a mis alumnos, si tú te sujetas a un programa, lo único que vas a hacer es reproducir una visión del Estado, que quieras o no, tiende a normalizar un orden de cosas siempre, y es normal, porque cualquier Estado tiene que ser garante de su ideología, aunque no tendría que ser, sino tendría que ser garante de las libertades, garante de los compromisos sociales, de los propósitos nacionales y demás. Entonces, sí es muy, muy necesario que trabajemos estos temas más, que los veamos de manera horizontal o de manera transversal, como se quiera ver. Hay muchos temas, no necesariamente tengo que entrar a un tema específico para poder hablar de ello,
sino las oportunidades están ahí abiertas en los diferentes cursos, porque de otra manera nos van a ganar la batalla. Si no nos ganan este PIN parental, lo van a ir ganando con la imposición de programas y con esa visión, como decía Neri, acrítica, funcional, dócil, donde lejos de aportar a un crecimiento vamos a estar rezagándonos cada vez más ante sociedades de otros países que sí van, creo, hacia adelante, ¿no? Me refiero sobre todo a Holanda, no quiero hablar de Finlandia porque siempre es el ejemplo de siempre, pero todos esos países donde sí hay un IDH importante, donde sí hay una mínima violación a los derechos humanos, donde no existen homicidios sexuales o casi no existen, etcétera. Aquí simplemente con Ecatepec o con Iztapalapa el número de homicidios o de mujeres agredidas sexualmente, o el Estado de México en general, de Juárez y demás, sirve para rebasar a gran parte de esa parte del continente europeo, ¿no? Que tienen en ese sentido un proceso de civilización y de ciudadanización muy por delante de nosotros, sin que yo me quiera ver ni mucho menos menospreciar nuestra propia historia, ¿no? Nada más. Gracias, maestro. Maestro Felipe, ¿quería participar? Pues brevemente decir que esta dependencia, digamos, aceptar o de que pase el PIN parental, nos va a hacer dependientes y nos va a volver una especie de técnicos reproductores de contenidos, ya no solo de lo que dice la SEP, sino de lo que dicen ahora los padres de familia. Y entonces ahora el patrón va a ser no solo la SEP, sino el padre de familia de la escuela, papá pitufo, va a ser, digamos, una cosa tremenda, a mí me parece, porque nos reduce a un papel, digamos, ya no de profesionales, sino de técnicos. Y reduce la docencia, me parece, a un asunto de total dependencia, digamos, intelectual. Y el papel de las escuelas normales, en todo caso, en especial de las escuelas rurales, fue el asunto de educar para la libertad, para la emancipación, para el trabajo, para un trabajo en sí mismo, un asunto más crítico. Entonces ahí me parece, digamos, preocupante este asunto de no discutirlo en los círculos, digamos, de las normales, y además el silencio dice mucho de las escuelas normales. O sea, que no se discuta esto en las escuelas normales, en los pasillos, en los foros, en los coloquios. Por ejemplo, ahora estoy viendo la programación de un coloquio que va a haber jueves y viernes en las escuelas normales, y uno ve temas relacionados con la tecnología, cómo utilizar los webinars, cómo utilizar el Classroom. Es decir, nos estamos cayendo en un sistema de operación delante de la pandemia, pero no estamos discutiendo las condiciones de devastación que generó la pandemia y las crisis que está desnudando la pandemia en el terreno educativo. Cómo devastaron el territorio educativo, cómo devastaron el territorio de salud, cómo devastaron. Y aquí sí difiero un poco con Mario, es que aquí sí estos grupos en el poder, que estos especies de conservadores o ultraconservadores de lo que quieren, digamos, mantener un estado de cosas, mantuvieron en la ruina a los sistemas de justicia, a los sistemas, digamos, económicos, a los sistemas, digamos, de finanzas de los bancos. Por ejemplo, uno pide un 1,000 pesos al banco y tienes que pagarle 4 veces esos 1,000 pesos. Cuando tú vas al banco y depositas esos 1,000 pesos, te da 1 peso y más bien te cobra por mantener esos 1,000 pesos. Es una relación totalmente desigual, injusta, inequitativa, y me parece que el PIN parental promueve este asunto totalmente inequitativo, y las escuelas normales no estamos discutiendo estos asuntos de fondo, y mañana seguramente entreguemos algunos a escuchar por morbo esto que está sucediendo en estos coloquios, y seguramente veremos las condiciones de operación, de cómo ser un mejor docente, cómo hacer mejor las cosas, cómo ayudar mejor a los estudiantes. Es decir, estamos metidos en la lógica de operación y no en la lógica de desmantelar
las condiciones de funcionamiento que están detrás de estas propuestas y de estos momentos de emergencia. Gracias. Gracias, maestro. Precisamente eso que hablan, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que se necesita hablar del tema y que no lo estamos haciendo. O sea, bueno, en este momento sí, ¿no? Pero que en las normales no se habla y que muchos de mis compañeros, al igual que yo, no lo sabíamos. Entonces, esto no habla de la conciencia que deberíamos tener de entrada desde los formadores de los niños, ¿no? Y, o sea, cómo se nos está dando la educación en la normal, igual este es un tema a tratar, ¿no? Porque no vemos cosas tan esenciales, porque, bueno, para mí el PIN parental está viendo por el Estado y por los papás, y no por los alumnos ni por los maestros. Bueno, por lo menos así lo considero yo. Pero bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta. José, ¿tú quieres participar con alguna pregunta? Yo. Sí, adelante. Perdón. Hola, mi nombre es Fernanda, soy de la Escuela Superior de Educación Física. Y bueno, hace un momento el profesor, me parece que Alfredo Villegas, mencionaba de que al entrar en vigor, al entrar en vigor el PIN parental, se haría un retroceso en la historia. Se supone que la historia la debemos de conocer para no cometer esos mismos errores que ya hubo. Entonces, aquí me surgen dos preguntas. Primeramente, ¿a quiénes benefician este PIN parental? Y la otra sería, ¿con qué intenciones al disfrazar siento que al entrar esto, lo disfrazan diciendo de que es para respetar el derecho de los padres hacia sus hijos, pero en realidad los están afectando. Y no nada más a ellos, sino a toda la generación, van a afectar a muchas personas. Entonces aquí me surgen estas dos cuestiones. Gracias, Fernanda. ¿Alguno que quiera responder? Si alguien quiere, pues ¿a quién beneficia? Pues desde luego a la derecha, ¿no? ¿Y en qué sentido lo beneficia? Pues en el sentido de tener un pensamiento, pues ya lo dijimos, un pensamiento apegado a ciertas culturas, a ciertas normas, donde no rige el pensamiento, donde no hay libertad, donde ciudadanía se confunde con el ser que obedece y que cumple las leyes. Cuando Thoreau, cuando el mismo Gandhi decían que cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. Entonces, eso es lo que ellos promueven, promueven un mundo que se detenga, un mundo que no avance, un mundo asustado ante ciertos temas de los que ya se han hablado, de sexualidad, de derechos de los niños, etcétera, porque atenta contra una serie de privilegios que ellos tienen. A ellos les conviene tener una ciudadanía maestrada, una ciudadanía que no responde, sino que obedece. Y a veces en la escuela también hacemos eso, formamos en lugar de estudiantes críticos, formamos alumnos, los iluminamos con nuestro supuesto saber y no los dejamos pensar, sino les pedimos simplemente que nos repitan lo que nosotros queremos que digan o lo que dice el programa o lo que dicen los propósitos de tal o cual curso o asignatura. Entonces esto es muy grave. Yo me acuerdo de Abascal, que fue secretario de Gobernación, con Vicente Fox, cuando se enteró que a su hija le pusieron a leer Aura de Carlos Fuentes, se escandalizó, le hicieron todo un teatro a la maestra, me parece que hasta perdió el empleo. Lo único que hicieron fueron dos cosas, visibilizar las condiciones en las que trabajan los maestros en ciertos colegios particulares, encaminados en esa lógica. Era una maestra con una posición, pues yo no diría liberal, una posición culta, que los puso a leer una obra clásica e interesante de Carlos Fuentes, y lo que hizo además, sin querer, fue un autogol, ¿verdad? Porque lo que hizo fue que esa novela se volviera a vender otra vez en cantidades estratosféricas, porque salió a la luz de la gente. Pero eso nos habla, esa razón, ese miedo que tienen. Me acordé también de la película y del libro del Nombre de la Rosa, donde como a los digamos, solamente los altos, ¿cómo se les llama? Los altos, del alto clero, son los que podían, digamos, leer los textos aristotélicos y demás,
y estaban vedados de alguna forma al clero bajo y desde luego a la población, no existían, porque era una forma de pensar. Y entonces, si estábamos viviendo en una época, o se estaba viviendo más bien en aquella época, en el medievo, pues lo que menos existiera justamente esa libertad. Y ya vimos todo lo que ocurrió ahí, o sea, el cerrar el pensamiento a una sola dirección, pues más bien el cerrar el pensamiento a las diferentes posibilidades que ofrece la cultura, que ofrece el arte, que ofrece la ciencia, es cerrar el camino hacia una humanización, es abrirle la puerta a la barbarie, es abrirle la puerta a la descalificación, a la violencia, al homicidio, al feminicidio, etcétera, porque estamos hablando de una sociedad ignorante que lejos de analizar las cosas se va a guiar por el miedo, por el temor, otra vez con toda esta cuestión y no quiero ofender a nadie en sus creencias, pero toda esta cuestión de la culpa y del pecado original y demás, que nos han vendido en las sociedades judío-cristianas y con las cuales vivimos, y queramos o no, aunque no seamos o no profesemos, vivimos bajo ese tipo de sociedades, y son cuestiones que llegan a lastrar o a lacerar más bien nuestro crecimiento. Entonces, a ellos, ¿a quién beneficia? Pues desde luego ese pensamiento que se mueve en la Coparmex, que se mueve en grupos como Mexicanos Primero, que se mueve en grupos como Frena, que se mueven en grandes empresas que son contrarias a nosotros, o sea, son contrarias porque ellos han querido ser contrarios, no porque nosotros veamos al diferente como contrario, sino porque nos han intentado limitar como maestros en muchos sentidos. Y esto del PIN, yo quiero hacer la aclaración, no me entero hoy de lo que es el PIN, pero hace algunos meses cuando Felipe, que fue el que llevó la iniciativa, digamos, dentro del grupo de algunos maestros normalistas que asistimos al Congreso, me pareció muy interesante. Inclusive, a lo mejor, Felipe, nos puedas platicar, tú que lo tienes más, digamos, más imbuido, más dentro del texto que suscribimos varios de nosotros, ¿no? Y que es una manera, digamos, de contrarrestar, es una manera, digamos, de decir, aquí estoy. O sea, en la lógica de Freire, si nos dan un centímetro, pues hay que avanzar ese centímetro, o sea, no quedarnos replegados, porque entonces cada vez ni siquiera ese centímetro, sino vamos a estar totalmente pegados a la pared. Entonces, eso es básicamente respondiendo a Fernanda, ¿no? A su planteamiento. Muchas gracias. ¿Puedo participar? Gracias. Sí, maestro Perdón. Felipe. ¿O hay alguien que... ¿Sí? Ok. Yo quiero comentar una anécdota cuando llevé a unos alumnos a la comunidad, a una comunidad cafetera en Veracruz. Yo recuerdo que la maestra Lidia, que trabajaba en una escuela unitaria, platicó o nos tocó ver dos historias. La de una niña que era hija, digamos, de los peones de la hacienda cafetera, y los dueños de la hacienda cafetera son la familia Copel. Y la niña decía que ella era dueña de los carros, dueña de los caballos, de los lugares de la hacienda. Y poco a poco los niños les van diciendo cuál es su lugar, digamos, en el mundo. Y le explican que ella no es dueña de nada, que ella es, digamos, la hija del empleado que trabaja para estos, digamos, señores. Y entonces lo que implementa Lidia es en una casetera, les permite poner la música que ella quisiera, porque no la dejaban ni siquiera los hermanos, ni la familia, ni el contexto donde estaba, utilizar y poder poner una música, ni siquiera utilizar un aparato a ese nivel. Entonces a mí me parecía que la escuela estaba haciendo ahí un lugar especial, un lugar esencial, digamos, para la oportunidad de, de socializar y tener un conocimiento del mundo. Y en esa misma comunidad, recuerdo, en ese mismo lugar, me llamó la atención porque había muchos padres de familia viudos por el asunto de la religión, no aceptaban la transfusión sanguínea y muchas de las mujeres morían en el parto. Y estos hombres que quedaban viudos dejaban al garete ahí a los hijos, y muchos de ellos, de estos hombres, se dedicaban al alcohol. Entonces había niveles de alcohol, digamos, muy altos, promovidos siempre por estas ideologías, digamos, de la iglesia.
A mí me parecía tremendo el asunto y la labor de Lidia como maestra comunitaria para ofrecer, digamos, un espacio de formación y de socialización y de crecimiento. Yo decía, si estos niños no tuvieran a Lidia como maestra, si no tuvieran a la escuela, prácticamente no tendrían nada. Y hay infancias en este país que esa es la condición. Por eso vale la pena avanzar en estos pronunciamientos que hicimos, un grupo de maestros, y que Laura nos ayudó, digamos, para subirlo también ahí en las redes, en forma electrónica, y ir tomando y terminando con el silencio, porque, insisto, los debates de mañana y del viernes promovidos por DGNAM, que es otro freno, es eh, otra entidad a la que hay que pedirle permiso para hacer cualquier cosa, ¿no? Y luego entonces nos regresan prácticamente, por ejemplo, en la presentación de un libro, nos regresan el permiso porque las letras no son del tamaño que ellos quieren que sean, por ejemplo, lo cual es un absurdo. Y este asunto de la dependencia, ahí no es dialéctico, ahí es unidireccional, es vertical, y el gran problema, me parece, de las normales es su falta de autonomía para pensar estos propios procesos y armar dentro de las comunidades escolares, ¿sí? Este tipo de diálogos, este tipo de conversatorios, este tipo de temas, y en ambientes menos rígidos, menos estructurados y menos a veces incluso tan verticales, tan normalizados en nuestras escuelas de formación docente. Gracias. Gracias, maestro Felipe. Maestro Mario, ¿quiere participar? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, digo, yo sé que el tiempo, ¿no? Aquí todos tenemos, pero yo voy concluyendo, ¿no? Con base en lo que decimos, pues me parece que esta iniciativa del PIN parental como está, por supuesto que va en la línea, digamos, mundial de los antivacunas, anti-COVID, que están ahorita protestando en Alemania, por supuesto los neonazis y todos estos supremacistas blancos que están en Estados Unidos. Hay que verlo también eso, ¿no? O sea, no fue una ocurrencia aquí no son tan creativos nuestros conservadores de aquí, de encuentro social, todos estos, la verdad, sino que es pues un plan mundial, ¿no? Tampoco quiero caer como en esta idea de los Illuminatis y cosas así, pero sí, claro que hay mucha gente que coincide en esta idea, ¿no? Entonces, para mí, digo, yo voy concluyendo que este PIN parental que toma ese nombre, que para muchos decimos qué padre que existe el PIN parental, como ya lo hacía notar hace un momento la compañera, se disfraza, ¿no? De algo que originalmente nosotros decimos, qué padre que yo puedo un poco ver qué cosas ven mis hijos en la tele y en los medios, a abusar de esto, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene mucho de perversidad, mucho de opresivo, me parece, políticamente, y mucho también de antiético, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ético, como ya también decía el compañero, atenta contra la autonomía, ¿no? Lo ético fundamentalmente se confunde como alguien ético es alguien bueno, ¿no? No necesariamente, vaya, sí lo es, alguien ético con ese adjetivo, sí, pero la ética lo que estudia, y en realidad un lugar ético, pues no siempre permite que las cosas sean buenas, no quiere decir que todo va a ser bueno, quiere decir que todas las personas son autónomas y toman sus propias decisiones con responsabilidad. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si se quiere ver, incluso, y lo digo aquí, que sabiendo que es polémico, pero sabiendo también que el público y la audiencia aquí son alumnos, no lo diría, digamos, en otro lugar, perdón, son alumnos y son adultos, en plena adultez, como la que decía el maestro Felipe, esta adultez kantiana de que piensan por sí mismos, se hacen responsables de lo que dicen, piensan y hacen, pues lo ético es el derecho a no ser bueno, el derecho que tiene uno a ser malo, a tener errores. Y eso es muy importante, esa es una parte, si se quiere, negativa de la ética y de la libertad, pero que es necesarísima. Es decir, cuando tú dices, tú eres libre en el mundo, no estás en la cárcel, pues
claro, uno piensa en que te vas a comportar bien, pero la verdad es que sacar a alguien de la cárcel y decir ya cumplió su condena, pues es volverle a dar la oportunidad de delinquir. Es decir, pero eso es necesario. Es decir, no podemos vivir en un mundo donde uno estén encerrados todo el tiempo permanentemente y hasta negarles la posibilidad de delinquir y de ser malos. Los niños, claro, pueden hacerse perversos, pero no se les puede negar la posibilidad de pues hacerlo, y me parece que además lo que se ha comprobado es que la gente que vive en estos ambientes éticos de libertad y de electividad, pues al contrario de preferir lo malo, en realidad la gente sana prefiere lo bueno, porque al final es lo que nos conviene, ¿no? O sea, nadie prefiere, no sé, andar borracho y chocar y aventarte en el torito o en un ministerio público o hasta en la cárcel. Nadie lo prefiere, ¿no? Es una visión muy, además de paternalista y perversa y todo lo que dijimos, pues antiética, ¿no? En ese sentido. Y también, ¿qué va en esto? Además de este derecho a la maldad, o en los niños el derecho a la travesura o al juego o al decir cosas no son debidas, quizá no son tampoco muy morales en temas de la sexualidad o cualquier otro, pero ni modo, es que también los niños tienen ese derecho a experimentar y a equivocarse, ¿no? No, tú no, sabes que nunca te voy a pasar el volante porque tú no sabes manejar, ¿no? Bueno, pues entonces nadie jamás nunca va a aprender a manejar porque nunca le van a pasar el volante, porque efectivamente lo primero que hace uno cuando obtiene uno algo, un poder, pues es aventar, no saberlo usar, no saberlo controlar, no saberlo manejar, ¿no? Este derecho a equivocarse también implica que tenemos que abrir las posibilidades, ¿no? Todo lo que sea restrictivo de origen, pues ya me parece que es antiético porque ya nos estamos saliendo de la posible electividad, ¿no? Ahí están las opciones, tú comes lo que quieras, es abrir el buffet de todo y cada quien elija lo que mejor le haga, y siempre que veamos cosas restrictivas, pues hay que verlas, ¿no? Y cuestionarlas de entrada, porque eso nos va a ir reduciendo, y lo que se busca y la propia historia del mundo es entre más posibilidades y más libertad, ¿no? Y ya nada más quisiera terminar con dos cosas. Uno, precisamente, y estamos chocando con las cuestiones de la laicidad, ¿no? Yo siempre he dicho que la laicidad no es no enseñar religión. La laicidad es enseñemos todas las religiones posibles. Es decir, ¿para qué? Para que el niño, precisamente, y las personas, elijan la que se les dé la gana. Es decir, pero que las conozcan, porque si no, ¿qué es lo que sucede también? Que los dejamos en manos de unas religiones muy chafas, la verdad. Y yo sí entro en este tema porque teológicamente lo puedo demostrar, como la luz del mundo, como Pare de Sufrir, como la Santa Muerte, como muchas más, que perdónenme, pero la verdad es que teológicamente, y lo digo científicamente, son de un nivel ínfimo. Y ya, para cerrar yo incluso mi participación aquí diría, ¿dónde está la autoridad del maestro también? Y la responsabilidad del maestro. Y algo que pudiera yo llamar el PIN magisterial, que es mucho lo que tenemos también en la normal, ¿no? Con la verdad, abuso a veces de la libertad de cátedra. Es decir, yo les doy lo que yo quiero y lo que yo considero, no lo que es mi responsabilidad darles. Y además de que hay un plan de estudios que también debo respetar. Y si no estoy de acuerdo, bueno, decirlo abiertamente y ir al Congreso y decir, esta materia es una porquería, no se puede dar, ¿no? Pero mientras tanto, tengo obligaciones y yo no puedo aplicar también a mi voluntad el PIN magisterial, ¿no? Parte de la libertad de cátedra es también la libertad mía y la libertad del alumno de hacerse de una buena educación. Muchas gracias. Gracias, maestro Mario. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, me gustaría comentar una pregunta. Sí. Nosotros, bueno, yo me presento, soy Carlos Elizalde Hernández, estudiante del ESEP. Mi pregunta va en el sentido de cómo los maestros podemos combatir el PIN parental, por así decirlo, desde nuestro lado como maestros, y cómo en ese momento en el que todos los maestros estamos alejados de las aulas, o sea, a partir de cuáles son nuestros puntos fuertes para combatir contra el PIN parental. Maestros, ¿alguno quiere responder esto? Maestra Esperanza. Sí, adelante. Bueno, para empezar, tomando información y conciencia. Decíamos el valor de la lectura, el valor, lo que implica toda esta postura crítica.
pues impidiendo que se apruebe, si bien es una corriente global, o sea, no nos van a preguntar, pero si no estamos al pendiente, pues menos nos vamos a enterar. Esto en cascada puede empezar a aprobarse, es probable, por toda esta, políticamente la coyuntura ha favorecido cierta, como expresaba hace rato el maestro Felipe, pues esta asociación con la derecha y con lo que implica ahorita su ganancia en términos de terreno y de política. Entonces, esto es algo en lo que tenemos que estar muy al pendientes, es decir, pues toda postura, incluso la apatía, es política. Incluso el decir, yo no me quiero meter en esos problemas porque la verdad yo quiero estar acá en mi salón, en privado, yo aquí no quiero broncas y tal, pues es una falacia, ¿no? Porque eso ya es política, eso ya es tomar postura, ¿no? El decir yo no me gustaría que ya lo resolvieran allá y nada más me digan qué aplicar, pues bueno, es la posición que comentaba el maestro Alfredo, que es pues ser un operador de programas, es un multiplicador en donde no hay una postura personal. Entonces yo, para empezar, creo que es la postura crítica. Yo me acuerdo, fíjense, hace años, en los 90s, estoy hablando del siglo pasado, ya es también de las, a nivel Latinoamérica, por esta cuestión que vemos que esto es global, los compañeros de Cuba, ante un congreso que fuimos en Pedagogía 96, creo que fue, o 90, sí, Pedagogía 96, cuando se intercambió la cuestión de la educación sexual en México y en Cuba, los compañeros de Cuba casi se desmayaban así cuando decían, ¿cómo ustedes en la escuela no hablan de esto? Y no, o sea, años luz del PIN parental, por ejemplo. Y casi decían, oye, chicos, que no es posible, ¿cómo es que ustedes están peleando porque la familia o no esté de acuerdo? O sea, ¿cómo es que, cómo puedes, no se lo explicaban, ¿no? Cuando decíamos, sí, tenemos problemas, cuando empezamos y se cree que la familia lo cree no adecuado. Entonces, yo creo que esta cuestión de la oposición de derechos o de por esto es que creo que es un tema de mucha profundidad, entre el derecho de la familia a educar y el derecho o la cuestión de la escuela y del maestro a educar, o sea, no tendría, es una falsa oposición como de dos derechos o invasión aparentemente de la privacidad de una y de otra, tal, que es una de las contradicciones del capitalismo, es decir, desde el origen de la familia, si se está viendo que los hijos son una propiedad privada y no, lo dijeron, o sea, pues desde ahí ya estamos en problemas, o sea, no puede ser que un derecho esté en contra del otro, pero pues si estamos en una sociedad en donde está ganando el mercantilismo, en donde está ganando esta cuestión, en donde la explotación es lo que gana, pues ahí es en donde, insisto, nos está ganando y no nos estamos dando cuenta que esto que parece tan ordenado y tan avanzado y tan moderno, pues en el fondo es una invasión sobre todo lo que implican nuestros derechos como personas, ¿no? Tengamos la edad que tengamos. Entonces, por esto es que es lo grave de no tener la postura crítica y de, insisto, no ubicar que estos terrenos pues no se tendrían que estar cediendo, ¿no? Por eso se ve que es el retroceso, que no tendríamos que continuar y en que este retroceso sea cada vez mayor. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más quiere añadir un comentario? Maestro Alfredo. Sí, simplemente esta que hablaba Esperanza de la contradicción que puede haber entre los derechos y demás. También habría que recuperar aquí un poco a Rousseau, ¿no? En el contrato social. Es decir, esta serie de, digamos, atributos naturales o derechos naturales que tenemos de manera consustancial, pero que de pronto tengo yo que renunciar. Si lo manejáramos en este microcosmos, cada uno de nosotros renunciaría a ciertas libertades o a ciertas cuestiones consustanciales, porque a mí de frente en esa libertad consustancial me podrían dar ganas de violar a una mujer simplemente porque tiene un cuerpo muy bonito o porque es muy guapa. Pero entonces no lo hago porque justamente en ese contrato, en ese pacto,
estoy renunciando a ese tipo de libertades que a veces atentan contra el bien común, no a veces, que regularmente atentarían contra ese bien común. Entonces, en ese contrato nos fundamos como sociedad, en ese contrato, le cedemos al Estado, en la rectoría a través del gobierno, le cedemos esa rectoría y lo que exigimos es que ese Estado sea precisamente imparcial y que atienda a las decisiones de la mayoría, no a las decisiones de un grupo. Entonces, hay que darle freno a este tipo de iniciativas, desde luego que muchas no están a nuestro alcance, menos en las condiciones en las que estamos ahora aislados y con poca posibilidad de participar o de hacer alguna manifestación en ese sentido, pero no podemos dejar que pasen por encima porque sería dejar que se imponga una sola visión, ¿no? Y eso pues ya lo dije varias veces. Respecto al otro que señalaba el maestro Mario, estoy de acuerdo en que no debemos de nosotros de llevar el programa o dar las clases, de platicarles de mi vida o de hablarles a lo mejor de Aristóteles o de Kant cuando el curso me está sugiriendo que lea Sabater, pero sí creo que lo que decía la maestra Esperanza es lo que resolvería esta cuestión. Es decir, sí tenemos una responsabilidad ante una normatividad, ante un programa que existe, ante un curso, ante unos planes, propósitos y demás, pero tenemos la obligación de ser críticos ante ello porque de otra manera, pues sí nos convertiríamos nada más en simples reproductores, ¿no? Yo iba a ver a mis alumnos de repente a la secundaria en sus prácticas y les decía, la clase que tú diste la da la alumna que está ahí sentada o el alumno que está ahí sentado. Porque lo único que hiciste fue simplemente manejar una información, los tuviste más o menos en la lógica de lo que entendemos por disciplina, ¿no? Esta terminología militar, que estén calladitos y atentos, y lo puede hacer cualquiera. Lo importante es cómo estás promoviendo procesos de pensamiento diferentes, cómo estás promoviendo la participación y cómo estás promoviendo incluso que de repente te cuestionen. En el momento en que los alumnos te cuestionen, pero con una base bien argumentada, entonces te podrás dar cuenta que estás despertando algo sin desatender el programa, algo más allá, que es lo que a veces como normalistas, al menos hablo por mí, nos hace falta, ¿no? Y es algo con lo que yo constantemente lucho para no caer en ello. Nada más con eso yo cerraría mi participación. Gracias, Me gustaría maestro. cerrar también. Sí, maestro Felipe. Yo creo que la derecha en este país en general sí son torpes intelectualmente hablando y son banales ideológicamente hablando, pero también atrás de esta torpeza, aparente torpeza y esta banalidad, hay una gran intención política y es su voracidad por apropiarse del territorio educativo en este caso, ¿no? Y de las conciencias, digamos, infantiles y juveniles. Y mantener a la gente, digamos, en una cultura del patriarcado. En la mañana escuchaba a una maestra que estaba trabajando y prácticamente se quiebra cuando dice, tengo que dar clase en este momento, pero tengo que ir al mercado enseguida que termine la clase, tengo que preparar la comida porque antes de que empiece la otra clase, es decir, se ha multiplicado el trabajo, la explotación de las docentes en este país. Y luego la derecha, a mí me parece que los capitales, en todo caso, están haciendo de México, y esta es una hipótesis, un laboratorio de experimentación social con la izquierda. Los capitales se habían llevado muy bien con la derecha y habían funcionado muy bien, digamos, por ejemplo, con el narco y con todas estas, digamos, industrias culturales enajenantes, me parece, que tenían una intencionalidad ahí como muy clara de control, digamos, de las poblaciones. Pero en este laboratorio de experimentación social, la izquierda, que me parece ideológicamente profunda, inteligente, pero muy sectaria también, ¿no? Y que lo que plantea Esperanza de esta tradición cubana, en esto que nos relata, de estar informados frente a lo que nos pregunta Carlos y Fernanda, ¿quién sirve la escuela? ¿Y cuál es el papel, digamos, de los maestros? Es estar informados, ser conscientes, debatir estos temas, criticarlos, como un deber intelectual, establecer resistencias cognitivas, digamos, de estas embestidas
que está planteando la derecha. Porque en caso de que no funcione este experimento social con la izquierda y los capitales, porque también hay que decirlo, López Obrador le cedió la Secretaría de Educación Pública a un ex empleado de la SEP. Y este ex empleado de TV Azteca, perdón, Tenemos ahí, creo, un problema de conexión con el maestro Felipe, porque ya se nos congeló. ¿Qué pasó? Sí. Yo por eso ya me he movido 3 veces porque ya me había pasado, pero creo que él ya se dio cuenta, yo creo, quién sabe. Pues estamos en esa parte de la virtualidad, pues ya ahorita retomaremos el comentario, pero pues para pasar ya a nuestra tercera ronda y cierre, básicamente, quisiéramos compartirles un video al auditorio, a ustedes maestros, para que nos den, pues es un video con una sátira muy buena de este PIN parental, que podría ayudar a entender a nuestros compañeros normalistas, a estos interesados en este tema, de qué es de lo que estuvimos dialogando y sobre todo, pues también que nos den su punto de vista, final y poder cerrar este conversatorio. Entonces pasaríamos a ello y regresaríamos con un comentario de ustedes. Profesora. Adelante, José. Una pregunta rápida antes de empezar este video. Con lo que comentaban los profesores del PIN parental, ¿el PIN parental podría caer en una sobreprotección hacia los niños? Y de esa manera, como no abrirles la posibilidad de conocer otra verdad, de hacerlos esclavos quizá de una mentira, o no de una mentira, sino de más ideologías. ¿Alguno quiere responder a la pregunta de José? De una información probablemente falsa, sesgada, diríamos, o probablemente de una información sujeta a toda esta situación de atavismos o de otro tipo de justificaciones de violencia y demás, pero sí podría abrir la puerta a eso, o sea, a una sobreprotección entendida incluso la sobreprotección en ocasiones como violencia, porque la sobreprotección no siempre puede ubicarse como exceso de cariño, puede ubicarse incluso como rechazo, y por eso es a nivel filosófico, ético y demás, un impedimento a la libertad, ¿no? Una limitación ante esa libertad. Yo diría que sí. Gracias. ¿De qué? José, gracias, maestra Esperanza. Maestro Neri, ¿quiere terminar su comentario o lo hacemos después del video, como usted guste? Solo darte las gracias, ¿no? Darle las gracias a ti, a Todavía Mildred. No se despida, maestro, todavía no. Bueno, de este asunto, y yo lo que creo es, para cerrar la idea que traía, a mí me parece que es la confrontación en términos del presente entre dos fuerzas, lo que conocemos como derecha y como izquierda, y hay un problema de fondo en qué entendemos por las derechas, qué entendemos por las izquierdas. Y esto habrá que debatirlo, digamos, de manera larga y profunda. Pero, en todo caso, es entre los dueños de los capitales en este país contra la gente de a pie que estamos preocupados por los excesos y la voracidad que tienen estos empresarios. Hasta ahí. Gracias. Bueno, pues ahora, después del video retomamos, ahora sí ya el cierre, maestro, entonces ahorita lo volvemos a escuchar. Pasaríamos brevemente a presentarles el video que ya habíamos mencionado y regresaríamos con los maestros y los compañeros. Hola, me llamo Pedro y de mayor quiero ser drag queen y tener sexo con estibadores del puerto. Niño, pero qué barbaridades te han metido los rojos en la cabeza. Es lo que usted me ha dicho que dice. Sí, que te calles. Como habéis visto, el PIN parental es imprescindible para evitar este adoctrinamiento. Pero en Vox queremos que los niños aprendan las verdades sobre el sexo. Es por esto que hemos elaborado este vídeo. La reproducción es muy sencilla. El hombre mete la semillita en la barriga de la mujer y 9 meses más tarde llega la cigüeña.
La mujer gana 30 kilos y el hombre se tiene que ir de poco. Solo hay un tipo de familia a los ojos de Dios, la familia tradicional, que está formada por padre, madre, hijos bautizados, Toby, Lupita y un sub todoterreno de 300 caballos para colapsar la M30. Hay otros tipos, pero en ningún caso pueden ser llamados familia. Son los siguientes: pareja de hombres, pareja de mujeres, pareja de catalanes. Creo muy claro, la homosexualidad puede tener cosas buenas, como los chistes de mariquitas de Arévalo, pero practicarla hace llorar al niño Jesús. Pues en mi iglesia el niño Jesús no lloraba. Y eso que el párroco a veces... Y acabamos con la lección más importante. ¿En qué supuestos pueden tocarse dos hombres? Cuando van borrachos, cuando su equipo marca un gol, cuando uno de ellos es herido en combate, cuando llevan 30 días en alta mar sin catar hembra. Don Javier, ¿ha estado usted 30 días en alta mar? No. Llegamos a puerto el 29 por la tarde. Eso es todo, Pedrito. Y recuerda, el Estado no tiene que meterte ideología en la cabeza, que para eso ya están la iglesia y los coles de pago. ¿Puedo irme a casa ya? ¡Claro! Ahora tu casa es el ejército. ¿Cómo? Ya has aprendido la teoría. Ahora viene la práctica. 15 meses en Afganistán que te convertirán en un hombre de verdad. ¡Ah! ¡Ya llega el buque! A lo mejor el viaje dura 30 días. ¡Suertudo! Pues con este video esperamos que a la audiencia, a los maestros y a los compañeros que nos acompañan hayan entendido pues lo que estamos dialogando de una manera un poco cómica, a la vez absurda, a la vez realista, ¿no? Yo creo que abarca todas las visiones y pues para poder cerrar pasaríamos con un último comentario de cada uno de nuestros maestros. Así que empezamos con usted, maestra Esperanza. ¿Qué le pareció el video? Y un último comentario. Ok, gracias. Otra vez, pues miren, es una caricatura, obviamente no en caricatura, en actuación de la realidad, sobre todo española, en términos de la necesidad de aquí vemos un sistema de producción de sujetos. Y por eso es que está esto tan ligado, creemos que, o sea, como que insisten, bueno, ¿por qué se conflictúan tanto? La educación sexual de todos modos siempre ha sido un contenido mal abordado, Yo aquí es donde creo que es muy necesario tomar conciencia. La educación sexual no es solo la información sobre reproducción. La educación sexual y todo lo que implica este tipo de contenidos es todo lo que puede hacer un maestro. Y por eso es que es tan peligrosa una situación en donde se tiene que estar controlando la situación de los contenidos que impartimos. No podemos llegar a un extremo así en donde pues se está judicializando la docencia, se está, en fin, o sea, se está llegando a una oposición de todo lo que son las ideas fundadoras del proceso educativo humanista. Entonces, por esto es que creo que sí es muy peligroso este avance global. No es solo en México, obviamente, estamos al pendiente y creo que sí tenemos que abrir este debate. Las feministas, cuando se ha abierto el debate, por ejemplo, del aborto, que fue mencionado hace rato por el maestro Villegas, pues obviamente se ha abierto que la sociedad mexicana es todavía una sociedad muy conservadora, perdón, maestro Mario, de derecha o de, ¿qué diríamos? Donde todavía predominan, hay temas intocables, hay temas tabú, hay temas, entre ellos es la sexualidad, el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, y entonces por eso es que son temas tan espinosos que preferimos alejarlos lo más posible, ¿no? Entonces, el PIN parental nos pone sobre la mesa el que todo está relacionado, tejido
Y por esto es que no lo podemos dejar pasar como un tema ni menor ni de poca relación con la docencia, sino de los sexólogos o de los que están allá, quién sabe. No, es un tema en donde, insisto, los docentes tenemos que tomar conciencia, postura, y además muy necesario porque también involucra la cuestión de género y de lo que tiene que ver con los derechos y las subjetividades. Gracias. Gracias, maestra Esperanza. Maestro Alfredo, lo escuchamos. Pues simplemente hay que defender el Estado laico, hay que enseñar a pensar en la diversidad, y desde esta diversidad como la que hoy hemos tenido, pero bajo un mismo propósito, digamos, de defender toda una lucha de siglos, en nuestro caso de más de 150 años, de 1850 y tantos para acá, digamos, de la Reforma para acá, tenemos que defenderlo, tenemos que tener las mejores herramientas para ello, y nuestras mejores herramientas siempre serán el pensamiento, siempre serán la lectura acuciosa de la realidad, la lectura acuciosa también de las diferentes fuentes, de lo que ocurre en otros países, de lo que ocurre en nuestro propio país, de lo que ocurre en nuestra propia familia, en nuestro propio entorno social y laboral, porque a veces en nuestra propia escuela tenemos compañeros que tienen ese tipo de pensamientos, como lo señalaba Esperanza. No es exclusivo ni de una sociedad iletrada, sino a veces de una sociedad que tiene cierta, digamos, tiene hasta cédulas profesionales. Yo me he encontrado con gente, no digo profesiones, con gente, incluso maestros, ¿no? También, aunque me apena decirlo, que tienen posiciones muy, muy arcaicas, y que esto de alguna manera puede pavimentar el camino para las posiciones de los más retrógradas, del Opus Dei, de todo este tipo de gente que está detrás de ello, de los legionarios, en fin, de toda esta serie de gente, de mexicanos primero y demás. Y tenemos que hacer frente, desde luego, con la razón, desde luego con la tolerancia, pero no la tolerancia ante la imposición. Podemos ser tolerantes, debemos ser tolerantes ante todo, pero no ante el crimen, no ante la violencia, no ante la violación y demás. Entonces, están de fondo los derechos humanos, están de fondo los derechos de una niñez que merece un mundo mejor. Nosotros le hemos dejado una factura, me parece que muy difícil que ellos puedan cobrar, pero por lo menos que podemos hacer para medio enmendar el camino es proponerles diferentes tipos de lecturas, diferentes tipos de alternativas para que piensen, y dejar más bien de pensar que somos digamos, aquel catedrático que se para justo en la cátedra y que se para justo nada más a decir la verdad, sino que la verdad es, alguien lo dijo por ahí hace rato, la verdad, creo que, no sé si el maestro Mario o el maestro Felipe, lo tenemos que ir construyendo. Los saberes sociales, las grandes riquezas culturales surgen de esta difusión, surgen de esta puerta que, como también señalaba el maestro Mario, se tiene que abrir en la escuela, y nosotros tenemos una gran obligación y un gran compromiso para impedir o para luchar contra todo este tipo de iniciativas que son totalmente funestas. Y con eso cerraría. Muchas gracias por la invitación, Laura, y muchas gracias a todos. Maestro Felipe, lo escuchamos. Gracias, tuve que entrar con otra cuenta. Yo creo que es un debate que está más vivo que nunca. Prueba de esto es que ahí está Andrés Manuel López Obrador pidiéndole una disculpa al Papa, a la Iglesia, por todos los abusos que cometieron, digamos, durante el proceso de evangelización y de cristianización, digamos, de los pueblos originarios. Pero también ahí está la curia mexicana respondiéndole y diciéndole que también ellos quieren digamos, un perdón, que el Estado les pida perdón porque los persiguió, por ejemplo, en la época de la Revolución Cristera, ¿no? Ahí están, digamos, estas etapas o estos episodios en la historia de México que ya Alfredo los ha tocado bien. Ahí está, por ejemplo, la Asociación de Padres de Familia, que se crea en 1917 para echar, digamos, a andar en los 30, en 1930, la propuesta de Narciso Basol sobre la educación sexual.
Ahí están también en la época de Cárdenas los maestros cristianos, los maestros que se vestían, se disfrazaban de maestros para pasar lista, digamos, en la época del cardenismo, y seguir, digamos, dando clases. Ahí están muchos episodios y ahí está, digamos, Lili Telles, por ejemplo, espetándole a Gatell, digamos, los supuestos hierros que tiene. Y ahí está Gatell diciéndole, bueno, esta derecha minoritaria, esta derecha privilegiada, tiene una disonancia cognitiva, pero aprenden rápido, yo diría, y tan aprenden rápido, ¿no?, que ya tomaron uno de los símbolos de la izquierda durante mucho tiempo, que es el Zócalo. Si quieren ustedes ahí con casas de campaña desocupadas y que vuelan como papalotes, como su ideología, pero ahí están y están avanzando. Yo decía, también ahí está Cuadri, ¿recuerdan ustedes? Ahí está Bronco, el Bronco, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? En Nuevo León, ahí está Bolsonaro en Brasil, ya lo decía Mario, ahí está Trump, pero ¿qué decimos de Fox, de Calderón? En fin, hay toda una avanzada de la derecha y le corresponde a los maestros, a los intelectuales, a la gente de a pie, tratar de poner un alto y decir basta a los saqueos que han cometido en este querido país, ¿no? En fin, les agradezco a las compañeras Laura, Mildred, ¿no? Esta gran iniciativa, y ojalá se multiplicaran por este ejemplo en las demás escuelas, y que los maestros, incluso de las escuelas normales, pudiéramos también crear espacios también como estos alternativos, fuera ya de los corsets, de las lógicas, de las normas que cambia de GENAM conforme cambian las fases de la luna, para poder hacer, digamos, un evento. Les agradezco la invitación. Un abrazo. A usted, maestro. Y pues pasaríamos con usted, maestro Mario, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias. Pues sí, bueno, el video me parece esencial, ¿no? Porque de una forma rápida te da una idea de las contradicciones que hay justamente, y bueno, la contradicción me parece, y la ironía, todos estos juegos en el arte, son importantes. Hay que poner ahí las dos cosas, ¿no? Las contradicciones de la sociedad y eso, precisamente porque uno es lo que juzga estas contradicciones, y eso es muy importante, tener las dos partes y cómo se juegan la realidad de esas cosas, ya poniéndolo en situaciones reales, ¿no? Y concretas. La inocencia del niño y todo esto me pareció muy bien. Hay que darle mucha difusión a esto antes de que nos venga esta ley ya hecha, porque tenemos que prepararnos, yo creo, también en lo real, porque con discursos aquí creo que todos estamos de acuerdo, pero es el tiempo de esparcirlo, ¿no? Esto, por supuesto, que es algo que nos ayuda. Al igual que la identidad sexual, pues me parece a mí siempre que pues cada uno tiene sus preferencias, ¿no? A mí se me hace muy raro que alguien diga, pues son homosexuales, es una simplificación muy, muy grande, ¿no? Cada uno tiene una preferencia muy particular, porque pues si no sería como muy fácil, ¿no? Pues los rojos con los blancos con todos. Y no es así, la verdad es que hay que conocer a una persona, y a veces por muchos años, como para saber cuál es su preferencia sexual real, ¿no? En lo complejo, no en lo simple. Lo simple es lo que está en el pasaporte, tú eres mujer, hombre, y me vale, porque no me importa, en realidad, hasta es ocioso, ¿no? Entonces yo pienso que hay que luchar más allá precisamente de estos conservadurismo y liberalismo, y ver esto así con ismos. Precisamente hay que luchar contra un ismo que es el dogmatismo y el puritanismo, ¿no? Es decir, pensar que las cosas ahí están, y es un libro, el dogma siempre es un libro ahí sagrado, que ese es el que nos dice la verdad, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que pasa? Que eso obliga a las personas como a deja de pensar, ¿no? Y dejar de pensar es, por lo menos de Descartes, pues no ser, ¿no? Es dejar de ser, es matar a la persona completamente, ¿no? Y lo digo así rápidamente en ese silogismo, ¿no? Luchar contra este puritanismo implica eso, ¿no? Rechazar ya la explicación dada, lo hecho, cuestionar, ser críticos, y yo diría, bueno, ser dialécticos, ¿no? Porque además este puritanismo se puede presentar en muchas formas. Hay gente tan hábil de veras de pervertir hasta lo más sagrado,
que pues hay que estar siempre pensando, ¿no? Y ver si es cierto, ¿no? Alguien te dice en la calle, oye, te regalo 500 pesos, caray, pues déjame ver, ¿no? Con cierta suspicacia y crítica, porque regalado pues no hay nada, ¿no? Y ese tipo de cosas con las que engañan precisamente a la gente muy inocente o mal educada, con una pésima educación precisamente. Y bueno, todo lo corrompe, ¿no? Hasta lo más sagrado que tú quieras decir es susceptible de corromperse. Entonces yo quiero pues pedirles a todos que sigamos siendo críticos, muy críticos de lo que sea, no porque sea López Obrador efectivamente, pero tampoco porque no sea López Obrador, es decir, a ver qué dijo, ¿no? Pues a mí, no sé si sea bueno o malo, a ver qué dijo. A lo mejor estoy de acuerdo en esto, mañana no voy a estar de acuerdo con él, pero voy a verlo hoy y mañana y pasado mañana y a lo mejor en general. Ahora, si hay que elegir el día de la elección, pues yo creo que todo el mundo pues está ya muy claro decir, bueno, es esto o lo otro, ¿no? Hay otras cosas puras por allá, sí, pero ahorita nos toca elegir entre esto y otro, y porque, insisto, puritanismo se ha disfrazado de liberalismo, se ha disfrazado de conservadurismo, se disfraza de feminismo también, no porque ya sea feminismo puedo dar un cheque en blanco a nadie, la verdad, pues dime en qué, y a lo mejor no coincido, ¿no? A mí no me pidas que yo, si soy parte del club o no del club, yo no es uno del club porque yo tengo una cabeza y un ser independiente y una identidad muy personal, ¿no? Pues yo creo que aquí como maestros tenemos una tarea muy clara que es la lucha contra la ignorancia, ¿no? Fundamentalmente ahí en donde sea, por este medio, en nuestras clases, en donde sea, hasta en las pláticas, echemos a perder la plática de Navidad con este tipo de temas porque a veces es la única forma en la que podemos llegar a nuestra familia y bueno, pues siempre defender lo crítico, el pensamiento, que es pues al final lo humano y lo humano también al mismo tiempo es la libertad, ¿no? Ambas cosas son como lo mismo. Pues muchas gracias además a todos los compañeros y esta oportunidad de hablar con ustedes y especialmente hablar tan así con los alumnos un poco fuera del ámbito escolar, ¿no? Muchas gracias y a Laura que me invitó. No, pues les agradecemos a los 4 maestros que hayan estado con nosotros, que hayan compartido su tiempo y esta dinámica, ¿no? De compartir su conocimiento, su opinión y sobre todo de difundir estos temas que, como bien ya comentaba mi compañera Mildred, pues no han tenido a lo mejor el lugar donde se puedan dialogar de alguna manera y compartir las visiones y los conocimientos. Mildred, ¿te quieres despedir antes de cerrar? Sí, claro. O sea, primero quiero hacer un comentario de todo lo que aprendí hoy. Adelante. Y es sobre, yo creo que es importante cuestionarnos todo, pero siento que hay cosas como por el desconocimiento, por ejemplo, de las leyes, que opinamos mal, ¿no? O tal vez no tan objetivamente, ¿no? Como por ejemplo en el artículo 3º que dice que se luchará contra la ignorancia, prejuicios y que debe ser educación integral y se hace esta segregación de, sí, educación integral, pero educación sexual, ¿no? Y en estos momentos que estamos viendo mucho auge en la salud, por el coronavirus, se viene el etiquetado claro y yo creo que igual hay que aprender de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y por último, bueno, que igual, ¿no? Esta parte de informarnos, que hay que ver de dónde traemos nuestros modelos, porque son extranjeros y los queremos aplicar aquí sin tener el verdadero conocimiento de cómo se podría aplicar aquí o si se puede, si no, y sin hacer omisión de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, agradecer a los maestros. Les pusieron, de hecho, hay un comentario en Facebook que agradecen que hayan compartido su tiempo y pues obviamente toda su información y su visión, ¿no? Y bueno, es el mismo agradecimiento de mi parte. Eso es todo. Maestra Esperanza había alzado la mano, ¿gusta hacer un último comentario? Sí, es que no di las gracias, precisamente agradecerte la invitación y en el cierre se me pasó el que pues mis respetos, esta iniciativa, en serio que aplaudo esta propuesta que estoy conociendo que ustedes tienen, felicidades, muchas gracias. No, a usted y pues el espacio, lo mismo que les decimos a todos los compañeros normalistas que nos han acompañado. El espacio es de ustedes, maestros, cuando gusten volverlo a ocupar, con mucho gusto estamos en la mejor disposición de prestarles el espacio para que puedan compartir lo que necesiten, lo que quieran o lo que tengan que aportar
a este Universo en Educación. Agradecerles a los compañeros de la ESEF que estuvieron en esta dinámica para hacer algunas preguntas, ¿no? José, gracias por haber abierto tu cámara y estar compartiendo con nosotros. Pues sin más, me despido y nos vemos en un siguiente programa, en un siguiente conversatorio. Maestro Mario, ¿quiere compartir algo? Ok. Pues les agradecemos mucho, los esperamos en alguna otra ocasión que compartan con nosotros. Y esto fue pues un conversatorio más de Universo en Educación. Mañana no se pierdan el programa de Me Pasó en la BEM. Esperamos sus historias y infinitas gracias, maestros, compañeros, por haber estado con nosotros y compartir este tema. Nos vemos en una siguiente transmisión con luz en la inteligencia, paz en el corazón y fuerza en la voluntad. Hasta la siguiente. Gracias.